Si se acuerdan, en una de las primeras sesiones que tuvimos, creo que fue allá en la ENES, les hablaba que es importante que identificáramos qué estamos haciendo cuando estamos realizando un proceso de investigación, precisamente porque son muchas aristas, eh, muchos campos y muchas formas de abordar los procesos de investigación. Si bien hay quien sigue considerando un eje básico el método científico que aprendimos desde que estábamos en la prepa y que lo adapta a cualquier forma de investigación, pues también hay quienes están declarando en un momento dado que esto está llegando a su límite, ¿no? De, tanto de comprensión como de utilidad. Y cuando nosotros vamos al campo de la investigación, digamos, dura, son cosas distintas cuando nos metemos en aspectos de dilucidar y de argumentar conceptos y, e incluso construir nuevos conceptos e incluso construir nuevas teorías o recuperar otras teorías del pasado y volverlas a representar en algún problema de la actualidad, pues tiene que ver con todo esto que estamos haciendo. Es decir, no hay una sola forma de abordar un sistema o un proceso de investigación. Sin embargo, cuando ustedes se meten a la parte, por ejemplo, de la investigación básica y ven qué es lo que están haciendo los físicos o qué están haciendo los biólogos o qué están haciendo los químicos, se dan cuenta que son escenarios distintos, sin que por eso dejemos de considerar todas las limitantes humanas, ¿no? El hecho de que la verdad o las capacidades de observación y también las características de observabilidad de un fenómeno, pues pueden estar siendo abordadas en un mismo sentido, pero son situaciones que de alguna manera impactan en los resultados del proceso científico. Es decir, hay cosas que no podemos observar tan fácilmente. Si, por ejemplo, queremos observar cómo hierve el agua y estamos dotados de instrumentos para observar algo que es una idea, a fin de cuentas es una idea, como es la temperatura, y esa temperatura pues solo la vemos, pues no vamos a tener la capacidad para reflexionar, argumentar y concluir al respecto de la temperatura y su impacto, por ejemplo, en los materiales diferentes, en el agua, en los líquidos, en los sólidos, en los gases, etcétera, etcétera. Porque a fin de cuentas el ser humano tuvo que hacerse de ayudas para poder, en principio, describir el concepto de temperatura y otros muchos conceptos que afectan a los materiales, en el caso de la física ahorita, y que pues fue necesario construir una cadena de ideas y a partir de ahí construir también una cadena de instrumentos que nos llevaran a tener como resultado una base para medir la temperatura. Y hoy en día, pues todo el mundo se pone un termómetro y dice que tiene calentura, ¿no? Y todo el mundo hierve el agua y dice que la puede hervir a 100 grados centígrados a nivel del mar, etcétera, etcétera. Y bueno, ese tipo de cosas las tenemos que considerar, sobre todo porque el trabajo que ustedes hacen, que es muy complejo, es muy sofisticado el trabajo, la investigación social en sí es muy compleja porque no tiene la posibilidad de controlar algunas variables y algunos contextos que sí tienen la posibilidad de controlar la química, la física, la biología, la microbiología, etcétera. O sea, generan contextos y ambientes con variables controladas de temperatura, de humedad, de una serie de cosas que les permiten a ellos eliminar otras posibles variables que estén afectando
por ejemplo, la reproducción de una bacteria con el uso de algún antibiótico. Y bueno, son elementos que no debemos de dejar de considerar y que los podemos llevar al campo de la investigación educativa. Es decir, tú puedes tener un grupo humano con condiciones relativamente controladas que te permitan explorar, caracterizarlo, describirlo o aplicar alguna intervención para tratar de explicar hechos o demostrar alguna teoría. Y de todas maneras va a ser muy distinto digamos, el nivel de control de todas esas variables. Y si, por ejemplo, en el caso de la temperatura, se tuvo que desarrollar el concepto temperatura y describirlo y después operacionalizarlo, y luego inventarse el termómetro y la barra de mercurio y una serie de cosas para poder llegar a entender qué era la temperatura y cómo usarla. Imagínense ustedes lo sofisticado que es cuando hablas, por ejemplo, de aspectos educativos, ¿no? O de aspectos éticos. Se torna mucho más sofisticado porque no tienes la facilidad de controlar el contexto. Solamente quería comentarles esto porque independientemente de que la discusión sigue y seguirá desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, como también desde el punto de vista de la metodología científica y de otras variables que implican nuestros procesos de investigación, pues lo más importante es ubicarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Saber con mucha precisión si estoy tratando de describir algo, algún fenómeno, o si estoy tratando de ordenar algún grupo de ideas o de dilucidar en medio de una serie de signos para poderlos interpretar, o estoy haciendo una deducción de los hechos, y todo esto va a ocasionar o va a requerir de herramientas adicionales y no las podemos, por cierto, pues aplicar todas de manera estandarizada porque así es como se hace. Tampoco nos debemos cerrar a la posibilidad de utilizar algunas herramientas que se utilizan, por ejemplo, en las matemáticas, en la física, en la química, en la ecología, por ejemplo, investigaciones de carácter genético y ecológico, y llevarlos al mundo de la investigación educativa. Es decir, aquí lo importante es que estemos alertas, bien abiertos a las posibilidades, porque eso nos permite tener otros puntos de vista e ir reduciendo, digamos, la diferencia entre lo que bien decía Mari, lo que puede considerarse realidad y lo que estamos observando, porque tenemos limitantes humanas para observar. Bueno, hasta aquí mi comentario y quisiera volver un poquito al tema del taller. Para esto, te agradezco mucho, Mari Guadalupe, esta aportación y la verdad es de que cuando nosotros estábamos en la maestría y en el doctorado, siempre nos gustaba trabajar en herradura y que siempre uno de los participantes, todas las sesiones, pasara al frente de la herradura. ¿Qué significa? Pues que cada una de las sesiones pase al frente Ciro, pase al frente Virginia, Orfi, Adriana, etcétera, y dé una explicación sobre los ejes de trabajo que estamos llevando en este curso, ¿no? Así que, si me permiten, voy a tratar de pasar nuevamente al tema de la revisión de los artículos científicos y una presentación que me hacía falta exponerles tiene que ver con algo que es muy duro, muy, digamos, muy rígido, porque recuerden que estamos trabajando con editoriales. Es decir, un campo sería, a ver, escuché como que alguien abrió el micrófono, ¿alguien quiere hablar o decir algo? ¿O le seguimos? Le seguimos, doctor. Ah, ok.
Bueno, una parte del trabajo científico es propiamente la investigación científica y entramos en un campo maravilloso, muy amplio, como el que ahorita comentábamos con la compañera. Y otra cosa es ir a la parte, digamos, mm, administrativa de la difusión de la ciencia. Y ustedes, no sé si lo tengan en mente, pero se enfrentarán a un mundo que durante muchos años ha sido controlado. Es decir, la producción científica se difunde a partir de revistas científicas principalmente, pero también de libros y también de conferencias científicas, pero también solo en ciertos grupos científicos, y algunos productos de la ciencia pueden llegar a estar controlados por empresas poderosas que de ahí obtienen importantes beneficios económicos y que durante muchos años han controlado algunos aspectos que después se traducen en desarrollo tecnológico, desarrollo científico, médico, etcétera, etcétera. Y pues a partir de las patentes que registran por todo el mundo, pues ellos pueden ya vender productos que son derivados del trabajo científico, de muchos científicos que ellos tienen contratados y que sin duda alguna ahí sale del área de control de la ciencia pura y de la ética de la ciencia o de la función social de la ciencia, y bueno, pues puede estar pervertida, ¿no? Es decir, la ciencia la puedes utilizar para el bien, para el mal, para que se enriquezcan grupos o también para mejorar las condiciones de las personas en todo el mundo, pero siempre tiene un costo y ese costo, pues alguien lo tiene que pagar, ¿no? En el tema de la publicación es un poquito más light, es decir, no es tan grave el tema del control como en el caso de producir una vacuna y poderla vender en millones de dólares por todo el mundo. Pero un artículo de alguna manera está controlado por los editores de revistas científicas. Les voy a recomendar que lean por ahí la Declaración de San Francisco sobre la ciencia, sobre la difusión de la ciencia, porque en esa parte los bibliotecarios y algunos científicos declararon algunos aspectos en contra de todos los requisitos rígidos que exigen las editoriales científicas para publicar un artículo. Y esto debe de quedar muy claro también aquí en el grupo, porque como bien, si tenemos una posición abierta y científica, pues no podemos considerar que solamente los artículos que se publican en revistas científicas tienen carácter científico, tienen aportaciones científicas, tienen rigurosidad, tienen metodología y tienen los elementos para que podamos confiar en eso que produjeron. Es decir, estés publicando un artículo dentro o fuera de una revista reconocida, tiene el mismo riesgo de tener las mismas debilidades y la misma oportunidad de ser una aportación valiosa para que se siga realizando investigación y se utilice. Ahora que aclaro ese punto y que volvamos al tema de los revisores, voy a presentar cómo se hace la revisión por pares. Primero, estoy hablando de revistas científicas indizadas, por ejemplo, en el Science Citation Index, y que después se pueden consultar por el Web of Science, y que son revistas del tipo de las editoriales como Elsevier, Springer, Taylor and Francis, y estos grandes emporios que tienen un control de una gran parte de las revistas en el mundo. Bajo esa aclaración, bueno, primero es importante que el autor realice una investigación científica. Es decir, si tú estás consciente de que has realizado un trabajo que va a aportar nuevo conocimiento,
Pues eso es lo más importante para publicar un artículo, porque se supone que has revisado el estado del arte y que has conocido lo que hay sobre el tema, al menos publicado en algún rango de revistas o de fuentes de información, y que a partir de ahí tú concluyes que tu investigación fue necesaria, la realizaste y obtuviste resultados. Después, el autor selecciona una revista científica para publicar. Aquí también hay una gran abanico, hay un gran abanico de posibilidades. Hay revistas que incluso se crean en instituciones para poder difundir el trabajo de los investigadores sin que estos tengan que incursionar forzosamente en esas revistas arbitradas y que son muy exigentes y que hasta tienen un costo para publicarse. Y pues son revistas prácticamente de difusión, son menos exigentes y se trata de que se publique todo lo que se vaya generando, ¿no? Y ahí en esas revistas puedes encontrar también algunos artículos sumamente valiosos, como también puedes encontrar algunos artículos que tienen grandes debilidades. Pero si tú seleccionas una revista científica para publicar, existen, digamos, algunas métricas eh, que, que las hacen de alto impacto y que teóricamente, me refiero desde el punto de vista editorial, no científico, desde el punto de vista editorial, pues es un privilegio y un reconocimiento el poder publicar en ellas, ya que se supone que han sido muy rigurosos para revisar tu trabajo. El autor es recomendable entonces que revise las pautas de edición de esas revistas científicas, que ajuste su artículo o el informe de investigación que normalmente hace, que lo ajuste al formato de artículo científico y lo remita para su revisión. Así el editor, al revisar el artículo científico, procede a seleccionar posibles revisores. Ellos tienen cientos, hay miles de revisores en el mundo de diferentes nacionalidades y ellos los tienen en sus bases de datos y pueden, digamos, detectar a expertos en la disciplina que cada vez se les pone más difícil que un mismo experto de la disciplina quiera participar como revisor. Es decir, como la revisión es una actividad gratuita y voluntaria y desinteresada, entonces, pues el investigador, no sé, se me ocurre algún químico, algún físico, un cardiólogo, etcétera, prefiere dedicarle más tiempo a la investigación misma para producir una patente o producir una vacuna o no sé, o una nueva metodología, no sé, todo lo que pueda producir un investigador que está revisando. Y entonces a otros colegas, y entonces se empieza a tornar un poco difícil para las editoriales contar con revisores. Para esto entonces, lo que hacen las editoriales es que desarrollan revisores, es decir, personas que estén preparadas para revisar la parte rigurosa de la metodología sin que forzosamente sean los líderes en la materia. Y además les piden apoyo a los líderes en la materia, o sea, a quienes más publican en ese tema, esa temática, para que revisen. Generalmente solicitan 5 o reúnen 5 revisores y esos revisores reciben la solicitud de revisión, aceptan o rechazan la revisión. Tú puedes aceptarla o rechazarla de acuerdo a tus conocimientos, tu tiempo y tu interés en revisar dicho documento, porque cuando te lo envían, pues te dan acceso al texto completo y tú decides si participas en la revisión o no. Después de esto se procede a revisar la revisión en ciego. Es lo que más se está utilizando ahorita en el mundo editorial de revistas científicas arbitradas de alto factor de impacto. Es decir, el revisor no debe de saber
quién es el autor, precisamente para que no incorpore sesgos por estar revisando a una autoridad científica, o entre comillas autoridad científica, que desde mi punto de vista eso no es el concepto autoridad, el concepto mismo de autoridad no es científico, y por eso, bueno, yo de mi manera muy personal de percibir las cosas, no estoy de acuerdo ni con las autoridades científicas, ni con los ponentes magistrales, ni con ese tipo de figuras, digamos, religiosas de la investigación. Pero esto ayuda mucho, el que hagas una revisión en ciego, y a mí me ha tocado hacer revisiones a figuras que incluso se defienden muy duro cuando hago mis revisiones, pero a fin de cuentas trato de ser neutral, imparcial, y centrarme en la parte metodológica y de las evidencias. El editor recibe la revisión y remite tanto la revisión como el dictamen al autor. Es decir, cuando yo emito una revisión, pues le puedo dar 4 o 5 opciones al editor, es decir, acéptalo tal y como está, acéptalo con algunas revisiones menores, acéptalo con más revisiones, acéptalo solo si realiza esto otro el autor, o simplemente lo rechazo, ¿no? O sea, se encontraron deficiencias muy graves, que las más graves tienen que ver con el plagio y con la ética y con citas que nunca utilizaste y nunca leíste, ¿no? Bueno, el autor recibe las revisiones, ajusta el artículo y remite nuevamente al editor para que pues, sea nuevamente enviado a los revisores, y estos revisores realizan una segunda revisión en ciego, remiten nuevo dictamen. Generalmente con estas dos tienen, no necesita más, ni creo que te autorizan tantas. Es decir, cuando se está rechace y rechace algo, termina por quedar rechazado, ¿no? Generalmente desde la primera etapa, el revisor ya le emite al editor, porque se le emite una serie de recomendaciones al autor y otra parte al editor sin que el autor la conozca, en donde le das tu opinión sobre lo valioso del artículo, sobre lo interesante, lo que puede ser el publicar eso, etcétera, etcétera. Y bueno, estas cosas las combina el editor para decidir si lo publica o no, si lo rechaza. Una vez que ya, digamos que en esta parte ya está corregido el artículo, ya está bien, entonces ya se pasa a la parte de las necesidades para edición, idioma. En algunos aspectos se le pide al autor que ajuste la parte del manejo del idioma, porque la mayor parte se publican en inglés, y finalmente ya se envía para su publicación definitiva. Ese es más o menos digamos, el camino que se sigue en esos artículos. Eh, a los revisores nos dan alrededor de pues, 30 días desde que nos envían la solicitud y la aceptamos, como para entregar esta revisión. O sea, puede ser un mes, a veces un mes, una semana, un mes, 15 días. Cuando tú como revisor no puedes, le tienes que decir al editor, bueno, pues si aceptan que lo haga en 45 días, reviso, y si no, pues no puedo, y listo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se revisa? Se puede revisar antes de publicar y se puede revisar después de publicar. Por eso aquí a ustedes como autores potenciales de artículos científicos en revistas de alto factor de impacto, les recomiendo que que publiquen artículos de calidad, independientemente de que la revista no les exija tanta calidad, porque después también hay revisiones en la post-publicación. Y ahí, es una novedad que están metiendo las editoriales para que los revisores elijan artículos que ya fueron publicados, se haga una nueva revisión, una serie de observaciones, y se les envía a los autores como una especie de presión científica para que rehagan, mejoren o actualicen sus investigaciones, ¿no? Quienes revisan expertos en la disciplina y comunidad científica.
pero estos, me refiero que no forzosamente sean de esa disciplina, o sea, no forzosamente tiene que ser una investigación así con esas palabras y con esa cédula profesional en educación. En el caso de ustedes, eh, a lo mejor pueden incorporar a algún investigador en ciencias sociales o en otra rama de las ciencias sociales, o en la psicología, o en antropología, en historia, etcétera, depende del tema. Y, y también eligen de la comunidad científica algunos revisores que son muy estrictos en la parte metodológica y en la parte de evidencia. Entonces ellos lo seleccionan. ¿Qué es lo que se revisa? Calidad, rigurosidad o cuidado, digamos, en el proceso de investigación, la novedad, qué tan novedoso es el tema y, por supuesto, el grado de aceptación que pudiera tener esa publicación en quienes consumen la revista. Y también se identifican defectos, la importancia del tema, el impacto que puede tener para la comunidad científica, para nuevas investigaciones, etcétera, etcétera. Y también la reproducibilidad, esto es muy importante. Cuando publicas un artículo en una revista de esta característica, tienes que dar todos los elementos para que en el caso de que hayas utilizado alguna metodología, esta la puedan reproducir en otras latitudes, porque de eso se trata de las revistas internacionales, que lo que se investiga en la India, en China, en Japón, también se pueda aplicar en Europa, en América Latina, etcétera, ¿no? Tipos de revisión. Hay revisiones en doble ciego y revisiones abiertas, y hay otras modalidades, ¿no? Solamente, por ejemplo, un solo ciego es cuando puede ser que el autor conozca al revisor, pero el revisor no debería de conocer al autor para que no se sienta sensibilizado y su revisión quede sesgada. El doble ciego es que ni el autor ni el revisor se conocen, y abierta es que todos se conocen. Entonces, en el solo ciego, eh, es la forma más común de revisión. Por ejemplo, cuando hacen digamos, una revisión para ponencias de congresos, pues tratan de que revisen el comité científico del congreso, pero sin que se conozca al autor o viceversa, ¿verdad? De un solo lado. En el doble ciego, pues ambas partes no se deben de conocer, y es muy común en ciencias sociales y humanidades, precisamente por el tema de las posturas y por el tema de los posicionamientos que han demostrado los autores y los revisores en otras publicaciones. Entonces es más delicado porque se genera una discusión y necesaria, y puede llegar a ser muy sesgada. Abierta es cuando se revelan los nombres junto con los revisores, y se recomienda o se puede hacer más bien después de la revisión, ya después de la publicación, como una discusión, ¿verdad? De teorías, de metodologías, etcétera, y es pública 100%, es muy transparente, y pues requiere mucha responsabilidad del revisor, porque está siendo observado por la comunidad científica en todo lo que dice, pero la verdad es que es muy útil para el progreso científico, ¿no? Y muy transparente. Sin embargo, así no predominan las cosas. Las ventajas de un solo ciego es que se pueden proporcionar comentarios honestos, sin miedo a represalias, no sabes a quién estás revisando. Ajá. Y si es un autor conocido, pues la ventaja podría ser que sepas el contexto en el que lleva a cabo las investigaciones ese profesor o ese investigador. Y en el caso de revisor desconocido, pues puede haber las desventajas. Puede ser que haga comentarios demasiado duros y críticos, y incluso que haya un sesgo competitivo, que ya habíamos comentado eso de que
bueno, yo nunca he estado de acuerdo con la postura de este autor y le voy a dar unos cocolazos ahora que estoy revisando su artículo. En el caso del doble ciego, tiene la ventaja de que te centras solamente en el proceso de investigación. Hay una reducción del sesgo de revisión, ¿eh? Aquí estamos hablando del sesgo de revisión, no del sesgo de investigación. Y que se protege a ambas partes contra ataques personales. Esto da más confianza para quien revisa. Y se supone que surgen revisiones más neutrales. Es difícil de administrar porque se requiere pues una plataforma, se requiere alguien que sí conozca ambas partes. Los editores pues tienen la forma de hacerlo, tienen muchos recursos. Tú te registras en plataformas, ellos registran autores en otras plataformas como ORCID o las propias de las editoriales. Y bueno, aún así hay ocasiones en las que cuando te toca revisar algún artículo, intuyes quién es el autor. Porque como revisor haces una revisión del estado del arte, te metes, si sabes qué revista te está pidiendo a ti que revises, pues lo primero que haces es revisas el estado del arte en la revista y logras identificar algunos posicionamientos, algunos procesos, eh, algunas propuestas de un autor que son similares a las que estás trabajando y empiezas a intuir quién es el autor, ¿no? Esas son de las desventajas. Pero la retroalimentación es bastante crítica, pero es impersonal, es una ayuda para esto, ¿no? Y la abierta, pues requiere mucha responsabilidad, exige, eh, es decir, los que son autores reconocidos exigen que la persona que los revise también sea reconocida. Hay unas discusiones en ese tema de la acreditación, digo, ¿por qué me revisa fulano, verdad? O sea, es más transparente y hay una retroalimentación constructiva, es decir, se hacen las observaciones a la vista de todos y se mejoran los artículos y hay una mayor motivación para trabajar, pero esto es recomendable, por ejemplo, en un contexto como el de ustedes, en donde todos son investigadores de educación y que pueden en un momento dado estar retroalimentando a investigadores, a publicaciones de otros compañeros, pero siempre y cuando definan un código de ética para que vayan siempre hacia adelante, que no sean críticas destructivas, ¿no? Una de las cosas es de que cuando te solicitan que participes, no decides no participar, porque posiblemente ahí tienes a una autoridad que no te gustaría criticar, o posible tienes a una persona que tiene una influencia política o económica, no lo sé. Los revisores son muy vulnerables también a las críticas y está propenso a ver, eh, digamos, hacer comentarios positivos a las vacas sagradas o autores reconocidos en el ambiente, y entonces la revisión pues no es neutral, ¿no? No 100%. Y hacerlo después de la publicación, bueno, pues la ventaja es de que tú puedes traer, como la compañera que me puso un artículo del año 2014, lo traes al día de hoy y empiezas tú a ayudar a que se mejore el artículo, que se contextualice en el campo actual del estudio, que sea más relevante, le ayudas a identificar si actualmente todo es relevante. También identificas en aquel tiempo sobre qué base de conocimientos fue construido y si actualmente puede ser útil o puede ser reforzado o ha sido contradicho, o sea, hay posiciones en contra a partir de otras investigaciones. ¿Cuál es la responsabilidad del revisor? Esto les puede servir a ustedes mucho como grupo de trabajo si deciden armar una revista o si quieren ustedes ampliar un grupo de investigación y que los revisores pues sean responsables, ¿no? Y que no sean solamente críticas destructivas, que puedan ser aportantes. Entonces, primero, el revisor debería de consultar las pautas de la revista, usar formas estructuradas para comunicarse con su revisado y hacer una recomendación de decisión siempre, decir si recomienda que se publique o no se publique. Esto es muy importante. Tenemos que ser muy honestos y muy claros.
si recomendamos que se publique. Y destacar cualquier preocupación ética. Recuerden, en el ambiente de la edición de artículos, del ambiente editorial, las más graves son las que tienen relación con las implicaciones legales que pueda tener para la revista el plagio, ajá, o algún otro tipo de comportamiento no ético en principio, pero que puede tener consecuencias legales. Y también el revisor debe de proporcionar una retroalimentación constructiva, es decir, no puede hacer juicios de valor, no es recomendable, pues puede hacer lo que quiera, pero no es recomendable que un revisor haga juicios de valor. Yo les comento que a mí me pidieron que hiciera una revisión de un trabajo de una autoridad, una supuesta autoridad científica en el campo del cambio organizacional, pero que hizo una revisión muy ofensiva, ¿no? O sea, dijo, yo no tengo nada que revisarle a esto, no le entiendo nada a esto. Entonces, pues la verdad es que eso no es nada constructivo, sino tenemos que ayudar al autor para que realmente mejore su trabajo. Y también hay que hacerse esta pregunta. Cuando voy a revisar, eh, ¿puedo estar sujeto al favoritismo involuntario? Es decir, es un colega que me cae bien, un profesor que me cayó bien, o un amigo, y yo quisiera favorecerlo. ¿Tengo algún tipo de, digamos, percepción o apercepción sobre género, raza, cuestiones de geografía o de instituciones que me puedan sujetar a una revisión parcial? ¿O prefiero métodos de estudio? ¿Estoy abierto o no a todos los temas de estudio y a las metodologías de estudio para hacerla imparcial? ¿Puedo seguir un proceso estructurado? Son preguntas que tenemos que hacernos como revisores. ¿Tengo algún conflicto de interés? ¿Me interesa algo de este trabajo? Entonces, mejor declinar la revisión, ¿no? Y otra cosa es, bueno, ¿soy experto en este campo? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué? Eh, eh, por ejemplo, cuando un antropólogo revisa a un historiador o un historiador revisa a un investigador en educación o un educador revisa a un psicólogo, eh, en el ambiente científico, como ustedes bien lo saben, eh, no puede existir un sesgo disciplinar para poder revisar la rigurosidad metodológica de un artículo científico. Eso es algo que se ha incorporado en el campo de la edición de artículos científicos y ha sido muy promovido por las editoriales, el trabajo multidisciplinario, de tal manera, perdón, que este trabajo multidisciplinario ha resultado en artículos muy, pero muy interesantes porque se incorporan las visiones y las críticas constructivas y las recomendaciones de diferentes especialistas en la disciplina. Por supuesto, tienen que estar enfocados al trabajo de investigación, ¿no? Pero no tienen que ser forzosamente con una cédula profesional específica. También la pregunta de, ¿puedo mantener la confidencialidad del trabajo? Es decir, voy a ser discreto con este trabajo, también voy a dejar que se pase por alto el plagio, es una responsabilidad del revisor, o sea, no puedes dejar que se pase por alto el plagio. Y esto implica conocer y tener acceso a herramientas para la investigación del plagio. Existen algunas herramientas que ustedes pueden proponerle a su dependencia que se las adquiera, porque generalmente son licencias que permiten analizar textos en una base de datos de millones de artículos científicos para identificar que no haya un plagio, ¿no? O una cita inadecuada, que a veces no es plagio, sino es una cita inadecuada. Y la parte de consultar colegas para obtener consejos durante una revisión,
es diferente a obtener el permiso para hacer correvisiones. Si no nos sentimos confiados en hacer esa revisión, por poner un ejemplo, que junto a una investigación educativa pongan por ahí un programa de cómputo para aplicarlo en la investigación educativa y no conocemos sobre código, sobre programación, es mejor decirle al editor que necesitas tú incorporar a un colega que sí conoce sobre computación para que te ayude a hacer la revisión, ¿no? Y también preguntarse si puedes proporcionar una revisión justa y constructiva. Y es muy importante ser cortés y constructivo con los autores. Ahí no se vale, no es conveniente porque se pierde la confianza. Hacer críticas destructivas y juicios de valor sin fundamento, ¿no? Sino se tiene que ser muy respetuoso con los autores. Y bueno, ya cuando estén revisando, es muy importante que el revisor vea si alguien ha financiado esa investigación. Y también si tiene algún conflicto de interés, o si él participó en el documento, en el artículo, o si está en el consejo que aprobó el estudio, o si, bueno, hay algunos aspectos, ¿no? de éticos que son responsabilidad del revisor. Por ejemplo, si yo no pregunto, oye, los participantes, los niños de ese kinder, los padres de familia, les dieron autorización para hacer esa investigación, o si se manejan animales, seres vivos, etcétera, quien les autorizó, respetaron las normas existentes, las normas legales para poder hacer ese tipo de trabajos, bueno, y los permisos que se han obtenido, ¿no? Ahora, en cuanto al plagio, es muy importante identificar la diferencia entre plagio y citas inapropiadas. Yo generalmente eh, le doy la oportunidad al autor de que lo trabaje como citas inapropiadas. Es decir, ese copy y paste o ese copiar todo un párrafo de algún autor e incorporarlo como parte de tu trabajo, al investigador novato generalmente se le pasa y en ocasiones se descubren estos párrafos y el revisor debe ser muy cuidadoso y no hacer una denuncia de plagio o incluso no manejarlo, sino hay que alertar al autor y decir, oye, estoy detectando un texto que coincide, si se fijan, no estoy utilizando la palabra plagio, que coincide en su mayor parte con el texto en el párrafo de tal autor. Revísalo, por favor, para saber si necesitas hacer una cita apropiada ahí, ¿no? Y también ver si digamos, esas citas están permitidas. Hay algunos autores que no permiten, a ver, espérame tantito. Hay algunos autores que no permiten citar eh, algunas partes de sus trabajos y es una responsabilidad del revisor, o sea, es una lata, es un trabajo, no una lata, es un trabajo el comunicarse en ocasiones con los autores de los que ha citado o buscar las fuentes originales. Entonces, una revisión no se puede hacer si no tienes acceso a las fuentes que consultó el autor. Esa es una revisión simulada, definitivamente. Y lo que uno debe de hacer es pedirle al autor, pues, que te proporcione la fuente o la parte de la fuente que consultó para saber que fue interpretada de manera apropiada, ¿no? Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.